La existencia es un devenir continuo de instrucción, un torrente que nos guía a través de vivencias, retos e instantes de honda meditación. Aunque no todos adquieren la misma claridad en su periplo, algunos permanecen sujetos a la quimera del mando, aferrándose a convicciones que les impiden observar la realidad con ojos más lúcidos. Baruch Spinoza, con su perspicacia inquebrantable sobre el índole humano, nos mostró que la autonomía no reside en el control total de nuestras acciones, sino en el entendimiento profundo de las razones que nos impulsan. Hoy analizaremos 15 importantes descubrimientos que surgen con la pericia de vida tras los 60 años de edad. Reflexionaremos sobre lo que verdaderamente se modifica al alcanzar esta fase y cómo la ideología de Spinoza nos faculta para asumir la vida con una calma imperturbable. Si alguna vez has sentido que el tiempo te ha otorgado enseñanzas que hubieras preferido conocer antes, este material audiovisual es para ti. Antes de seguir, me gustaría saber tu punto de vista. ¿Cuál ha sido la máxima lección que la vida te ha impartido hasta ahora? Compártela en los comentarios. Además, si aún no lo has realizado, suscríbete al canal y deja tu aprobación. Like. Eso nos contribuye a continuar generando material profundo y pensativo para ti. Primera gran revelación. Resistirse a lo inevitable solo provoca. Padecimiento. La batalla contra lo inmodificable solo origina aflicción. A lo largo de nuestra existencia nos han aleccionado a oponernos, a luchar por lo que deseamos, a nunca claudicar. Pero con el decurso de los años emerge una interrogante inquietante. ¿Hasta qué extremo la resistencia es provechosa y cuándo se convierte en una fuente superflua de angustia? Spinoza nos refería que el individuo padece porque se adhiere a la fantasía de que puede alterar la esencia de las cosas, cuando en verdad todo está gobernado por un sistema indispensable. Después de los 60 años, numerosas personas llegan a esta deducción. Hay confrontaciones que jamás debieron haber sido emprendidas, no porque haya que rendirse ante la existencia, sino porque ciertos forcejeos solo nos agotan sin brindarnos ningún beneficio concreto. Aprender a discernir lo que sí podemos transformar y lo que simplemente debemos aceptar es una de las grandes libertades que nos proporciona la madurez. Cuando se es joven, se piensa que todo está en nuestras manos, que con suficiente esfuerzo podemos moldear cualquier situación a nuestro favor. No obstante, con el transcurso del tiempo, comprendemos que hay fuerzas que superan nuestra voluntad. ¿Cuántas veces nos hemos culpado por desaciertos pretéritos? ¿Cuántas ocasiones hemos intentado modificar algo que sencillamente era inamovible? La oposición a lo fatal es el génesis de una gran porción de nuestro dolor. Y aquí es donde el pensamiento de Spinoza ilumina nuestro entendimiento. Él nos insta a concebir la vida no como un desorden fortuito, sino como un entramado de causas y efectos. Lo que acontece no es resultado del azar ni del capricho de algún poder superior, sino de una estructura lógica que, si logramos captar, nos permite proceder con sensatez en lugar de reaccionar con desesperación. Asumir esta verdad no implica resignarse, sino dejar de malgastar energía en aquello que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que sí está bajo nuestro dominio. En este sentido, la veteranía nos obsequia una claridad que antes no poseíamos. Nos volvemos más cuidadosos con nuestras luchas y entendemos que, en ciertas ocasiones, el acto de mayor lucidez es simplemente soltar. Segunda gran revelación: la paz genuina. Emana del discernimiento, no de la sensación. La paz auténtica procede del discernimiento, no de la sensación. Durante la etapa juvenil, muchos buscan la felicidad en vivencias intensas, en emociones desbordantes, en la euforia de los momentos fugaces.
Sin embargo, después de los 60 años, la experiencia nos muestra que la tranquilidad interior no surge de la búsqueda interminable del deleite, sino del conocimiento profundo de la realidad. Spinoza fue tajante en este punto. Quien es dirigido por las emociones está sentenciado a la inestabilidad. Para él, el ser humano es un subordinado de sus sentimientos hasta que logra comprenderlos. Y esta es una enseñanza que solo la madurez nos revela con nitidez. Las emociones son como un mar agitado. Hoy nos alzan a lo más alto y mañana nos sumergen en el desaliento. Pero cuando empezamos a ver la vida con una mente más despejada, descubrimos que la estabilidad genuina no radica en la vehemencia de los afectos, sino en la sensatez de saber interpretar la existencia de manera racional. Esto no significa que la sensación deba ser suprimida, sino que debe ser entendida. Cuando somos jóvenes, reaccionamos con ímpetu ante cada suceso. La cólera nos absorbe, la melancolía nos inmoviliza, la alegría nos hace extraviar la noción del tiempo. Pero cuando envejecemos, aprendemos a observar nuestras emociones sin permitir que nos dominen por completo. Sabemos que los episodios difíciles pasarán y que las satisfacciones también son efímeras. Spinoza lo expresaba con su noción de que la mente humana alcanza su mayor libertad cuando entiende que las emociones no deben controlar nuestras decisiones. Un individuo adulto maduro ya no necesita responder de forma irreflexiva ante cada obstáculo, porque entiende que la vida prosigue su trayectoria, independientemente de su estado anímico. Aquí reside la gran disparidad entre la juventud y la senectud. Mientras los jóvenes procuran gobernar sus sentimientos a través de estímulos externos, quienes han logrado un entendimiento superior de la vida saben que la paz verdadera no deriva de evitar la pena o de perseguir el deleite sin tregua, sino de mirar el mundo con nitidez, asumiendo las circunstancias tal como son y no como anhelaríamos que fueran. Cuando captamos esto, nuestras relaciones se modifican, nuestra manera de afrontar los inconvenientes se transforma y, sobre todo, encontramos una calma que antes parecía inalcanzable. Tercera gran revelación: la opinión ajena es menos relevante de lo que pensamos. La apreciación de los demás tiene menor valor del que imaginamos. En la adolescencia, muchos viven obsesionados con la aceptación social. Buscan consentimiento en cada determinación. Temen el dictamen de los otros y moldean su existencia conforme a las aspiraciones externas. No obstante, cuando se sobrepasan los 60 años, se descubre una verdad emancipadora. El criterio de los otros pocas veces tiene un efecto real en nuestra vida. Baruch Spinoza nos enseñó que el auténtico inconveniente no es lo que los demás piensan de nosotros, sino cuánto poder les conferimos sobre nuestra mente. Él mismo experimentó en carne propia el rechazo y la censura social, pero nunca permitió que esto lo apartara de su propósito. Comprendió que la valoración externa es únicamente un reflejo de las limitaciones ajenas, no una realidad definitiva sobre nosotros. Cuando somos jóvenes, nos afecta profundamente un comentario desfavorable, una crítica injusta, un rechazo imprevisto. Pero con el tiempo, nos percatamos de que esas opiniones fluctúan constantemente, que las personas que hoy nos objetan mañana nos olvidarán, y que, al final, lo único que importa es lo que nosotros pensamos de nuestra propia trayectoria. La madurez nos advierte que nadie está realmente prestando tanta atención a nuestras acciones como suponemos. Cada persona está demasiado ocupada con sus propios aprietos, inseguridades y cavilaciones. Dejar de vivir para complacer a los demás y empezar a tomar determinaciones basadas en lo que realmente anhelamos es una de las mayores conquistas de la existencia. Spinoza argumentaba que solamente aquel que entiende su propia esencia
y procede conforme a ella, es ciertamente libre. Y esta libertad se encuentra en dejar de ser rehén del qué dirán, en asumir que las expresiones ajenas son pasajeras, mientras que nuestra autenticidad es lo único que realmente pervive. Cuarta gran revelación. La soledad no es un oponente, sino una instructora. La ausencia de compañía no es un oponente, sino una instructora. Desde temprana edad, nos han inculcado la idea de que la felicidad depende del acompañamiento de otros. Se nos dice que la reclusión es algo que debemos eludir a toda costa, que estar solo es sinónimo de fracaso o pesar. No obstante, con la madurez, muchos individuos descubren que la soledad no es una carga, sino una oportunidad para el autoconocimiento. Spinoza fue un intelectual que residió gran parte de su vida en aislamiento, no por elección propia, sino porque sus ideas lo condujeron a ser desaprobado por su comunidad. Sin embargo, en esa tranquilidad encontró la mayor de las emancipaciones, la autonomía del pensamiento. Apartado de la influencia de la multitud, pudo desarrollar su filosofía sin la presión de ajustarse a las reglas impuestas por terceros. Quienes han superado los 60 años y han aprendido a acoger la solitud, descubren que la compañía más esencial que tenemos en la vida es la de nosotros mismos. En la juventud, muchos temen permanecer solos, porque eso los fuerza a confrontar sus ideas sin elementos distractores. Pero cuando alcanzamos una edad más avanzada, aprendemos a valorar esos momentos de introspección. La soledad nos posibilita averiguar quiénes somos sin las expectativas de los demás. Nos otorga la posibilidad de reflexionar, de comprendernos mejor y de fortalecer nuestra mente sin depender constantemente de la validación externa. Quien recrimina a la ausencia de compañía, recrimina conocerse a sí mismo. Por ello, en vez de verla como un gravamen, deberíamos verla como una mentora. Nos imparte paciencia, nos ayuda a forjar una relación más honda con nuestra propia mente y, sobre todo, nos permite hallar sosiego sin requerir de estímulos ininterrumpidos. Quinta gran revelación. La existencia no nos debe nada. La vida no nos adeuda nada. Quizás una de las realidades más complicadas de asimilar en la adolescencia es que la existencia no sigue nuestras previsiones. Numerosas personas creen que, por ser buenas, merecen que les ocurran cosas buenas, que si laboran arduamente, obtendrán recompensas equitativas, que si actúan de forma correcta, evitarán el sufrimiento. Pero la circunstancia es muy distinta. Spinoza nos instruyó que el universo no posee propósito ni objetivo dirigido hacia nosotros. No hay una justicia cósmica que garantice que todo se compensará, según nuestras nociones, de lo que es justo o injusto. Las cosas acontecen porque deben suceder, no porque la vida nos tenga algún compromiso. Después de los 60 años, mucha gente arriba a esta conclusión de manera espontánea. Han presenciado a individuos virtuosos sufrir, a egoístas triunfar, a esfuerzos no ser premiados y a iniquidades quedar sin castigo. Pero en lugar de amargarse por ello, comprenden que lo único que podemos hacer es obrar conforme a nuestra propia razón y aceptar que los efectos no siempre estarán en nuestro poder. Esta revelación transforma completamente la forma en que afrontamos la existencia, nos libera de la decepción de aguardar que todo resulte como anhelamos y nos faculta para encontrar paz en lo que sí podemos controlar, nuestras propias determinaciones y la manera en que interpretamos los sucesos que nos circundan. Spinoza enfatizaba en que la felicidad verdadera
no proviene de que el mundo sea como deseamos, sino de adaptarnos perspicazmente a cómo realmente es. Quienes han asimilado esta verdad dejan de disputar con la realidad y aprenden a fluir con ella. Sexta gran revelación. El sosiego genuino surge de asumir lo ineludible. La paz auténtica procede de admitir lo ineludible. Desde que somos jóvenes nos aleccionan a ir contra la corriente, a oponernos, a nunca darnos por vencidos. Y si bien la tenacidad es una cualidad, con el tiempo captamos que hay pugnas que sencillamente no se pueden ganar. No porque seamos frágiles, sino porque la esencia de la vida es así. Hay cosas que escapan de nuestro control. Spinoza creía que la clave para una existencia serena no radicaba en oponerse a la realidad, sino en entenderla profundamente y actuar en consecuencia. Para él el sufrimiento no derivaba de lo que nos sucede, sino de nuestra resistencia a lo que sucede. Cuando admitimos que hay situaciones que no podemos modificar, nos despojamos de un fardo innecesario. Después de los 60 años, muchos individuos llegan a esta conclusión. Han experimentado pérdidas, han visto planes fracasar, han tenido que renunciar a anhelos, han afrontado la enfermedad y la incertidumbre, y en algún instante comprenden que no se trata de pelear contra la vida, sino de aprender a avanzar con ella. Aceptar lo ineludible no implica conformarse pasivamente, sino entender los límites de nuestra capacidad de influencia y ejecutar lo mejor que podamos dentro de lo que sí podemos transformar. Spinoza sostenía que la libertad verdadera no está en desafiar las leyes de la naturaleza, sino en vivir de acuerdo con ellas. Y una vez que entendemos esto, hallamos un sosiego que no puede ser alterado por los vaivenes de la existencia. Séptima gran revelación. La aprensión es una prisión mental. Miedo es una reclusión mental. La aprensión es uno de los sentimientos más potentes que existen. Nos inmoviliza, nos hace eludir posibilidades, nos impide disfrutar del instante actual por temor al porvenir. En la etapa juvenil, muchos viven bajo la sombra de la inquietud. Temor al desacierto, miedo al rechazo, aprensión a la duda. Pero después de cierta edad, la perspectiva cambia. Las personas que han sobrepasado los 60 años han afrontado suficientes desafíos como para comprender que la aprensión raramente tiene base concreta. Las cosas que más tememos casi nunca ocurren como las imaginamos, y cuando suceden, descubrimos que tenemos la destreza de encararlas. Spinoza concebía el pánico como una modalidad de servidumbre intelectual. Nos liga a preocupaciones superfluas, nos obsta para razonar con claridad y nos convierte en cautivos de lo que podría pasar en lugar de lo que realmente está sucediendo. Pero al entender cómo opera la naturaleza, podemos superar la aprensión y existir con mayor autonomía. A esta edad, muchos individuos dejan de temer situaciones que antes les parecían terroríficas. Han perdido seres queridos y han continuado adelante. Han fracasado y han encontrado nuevas oportunidades. Han vivido lo suficiente para saber que la existencia prosigue, independientemente de lo que pase, y esta seguridad les otorga una tranquilidad que solo se adquiere con la práctica. Cuando nos liberamos del miedo, vivimos de verdad. En vez de eludir el peligro, aprendemos a tomar decisiones con confianza. En lugar de inquietarnos, aceptamos que el futuro siempre será impredecible, y en esa admisión hallamos una libertad que la juventud no puede captar totalmente. Octava gran revelación. La aventura no reside en lo material, sino en la forma de apercibir la vida. La aventura no radica en lo que poseemos,
sino en cómo percibimos la existencia. Desde jóvenes nos enseñan que la dicha depende de lo que logramos acopiar. Bienes, éxito, reconocimiento, propiedades. Pero con la madurez numerosas personas descubren que la felicidad auténtica no tiene ninguna relación con estas cosas. Está vinculada con nuestra interpretación del mundo. Spinoza aseveraba que el júbilo no emana de circunstancias externas, sino del entendimiento de nuestra propia naturaleza. Cuando captamos nuestra esencia y existimos en consonancia con ella, experimentamos una alegría profunda que no depende de elementos ajenos. Las personas que han superado los 60 años suelen advertir que las cosas que creían esenciales cuando eran jóvenes ya no tienen la misma relevancia. El deseo de impresionar a los demás se esfuma. La necesidad de aprobación pierde importancia, y en su lugar aparecen pequeños placeres que antes pasaban desapercibidos. Una conversación significativa, un ocaso sosegado, la compañía de individuos genuinos. El inconveniente no es la carencia de objetos, sino nuestra conexión con ellos. Podemos poseer todo y sentirnos vacíos, o podemos tener poco y sentirnos colmados. La diferencia está en nuestra óptica. Con la edad aprendemos que la dicha no es algo que se persigue, sino algo que se cultiva interiormente. No depende de lo que tenemos, sino de la forma en que experimentamos lo que ya poseemos. Y cuando arribamos a esta deducción, dejamos de buscar la aventura en sitios erróneos y comenzamos a vivir con una gratitud que antes no comprendíamos. Novena. Gran revelación. La sabiduría no es acumular información, sino saber utilizarla. La sensatez no es compilar información, sino saber utilizarla. Cuando somos jóvenes, creemos que el conocimiento es potencia, y en cierto sentido lo es. Sin embargo, con la edad, descubrimos que no basta con saber muchas cosas. Lo que verdaderamente interesa es cómo aplicamos ese saber en la vida diaria. Spinoza no consideraba la cordura como una acumulación de datos, sino como un entendimiento hondo de la realidad que nos permite tomar mejores determinaciones. Un auténtico sabio no es quien ha leído más libros, sino quien ha aprendido a existir con inteligencia y calma. Después de los 60 años, numerosas personas han atravesado suficientes experiencias para percatarse de esto. Han visto a individuos brillantes tomar decisiones nefastas. Han conocido a sujetos sin formación académica que poseen una sensatez innata sobre la vida y han entendido que no se trata solo de lo que sabemos, sino de cómo empleamos ese conocimiento para mejorar nuestra existencia. La madurez nos instruye a dar prioridad a la práctica sobre la teoría, a la comprensión sobre la mera información y a la cautela sobre la precipitación. Captamos que no siempre es imprescindible dar nuestro parecer sobre todo, que muchas veces el silencio es más poderoso que las palabras, y que la inteligencia genuina no se evidencia en debates, sino en la forma en que dirigimos nuestra vida. Décima gran revelación. El juicio ajeno cede relevancia con el transcurso de los años. El criterio de los demás pierde importancia con la edad. Durante gran parte de nuestra existencia, nos preocupamos excesivamente por lo que piensan los otros. Nos vestimos de cierta manera para ser aceptados. Actuamos de determinada forma para integrarnos. Nos inquietamos por la imagen que mostramos, pero con el tiempo nos percatamos de que la apreciación externa tiene mucho menos efecto en nuestra vida de lo que creemos. Spinoza mencionaba la emancipación que surge cuando dejamos de depender de la aprobación exterior. Según él, el ser humano solo es verdaderamente libre cuando existe de acuerdo con su propia esencia,
sin permitir que lo esclavicen las expectativas de los demás. Después de los 60 años, muchas personas experimentan esta liberación. Se dan cuenta de que el tiempo es demasiado precioso como para vivir según los deseos de terceros. Descubren que las observaciones son inevitables y que nunca podrán satisfacer a todos. Y sobre todo, entienden que la única opinión que realmente importa es la suya. Esto no significa volverse indiferente o presuntuoso, sino aprender a distinguir entre los juicios que añaden valor y los que solo buscan limitar nuestra autenticidad. Cuando dejamos de inquietarnos por lo que los demás piensan, experimentamos una libertad que la juventud difícilmente puede comprender. 11. Gran revelación. La vida continúa, sorprendiéndonos. Sin importar la edad, la existencia sigue asombrándonos, sin que importe la edad. Uno de los mayores errores que cometemos al envejecer es creer que ya lo hemos visto todo. Pensamos que la vida ha perdido su habilidad de sorprendernos, que ya no hay espacio para lo nuevo, que lo imprevisto es cosa del pasado. Pero la realidad es muy diferente. Spinoza creía en una realidad en constante cambio, en la que todo se modifica y se transforma de manera inevitable. Y esta verdad se hace patente cuando, después de los 60 años, seguimos hallando motivos para admirarnos. Podemos descubrir un nuevo entretenimiento, encontrar una amistad inesperada, aprender algo que cambia nuestra manera de ver el mundo, enamorarnos de una forma distinta. El tiempo no se detiene, y mientras sigamos vivos, la vida continuará presentándonos vivencias frescas. Después de los 60, captamos que la juventud no es una cuestión de años, sino de temperamento. Mientras mantengamos la curiosidad y la apertura al aprendizaje, la vida seguirá ofreciéndonos ocasiones para evolucionar y asombrarnos. 12. Gran revelación. El agradecimiento. Transforma nuestra percepción del orbe. La gratitud transforma nuestra visión del orbe. En la juventud, solemos dar muchas cosas por garantizadas: la energía, la salud, las oportunidades, incluso las personas que nos rodean. Con la edad, no obstante, nos percatamos de que nada está asegurado y de que todo puede cambiar en un instante. Spinoza mantenía que la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de cómo apreciamos lo que poseemos. Para él, el agradecimiento era una clase de sensatez, un modo de conectar con la esencia de la existencia sin quedar atrapados en el anhelo constante de más. Después de los 60 años, muchas personas experimentan esta mutación en su visión. Se dan cuenta de que la aventura no está en grandes éxitos, sino en los pequeños detalles que antes pasaban inadvertidos. Un café por la mañana, una plática sincera, el sonido del viento entre los árboles. El agradecimiento nos asiste a vivir el presente con mayor vehemencia. Nos faculta para disfrutar lo que tenemos en vez de lamentarnos por lo que nos falta. Y lo más relevante, nos otorga sosiego. Porque cuando valoramos lo que ya está en nuestra vida, dejamos de obsesionarnos con lo que aún no hemos conseguido. 13. Gran revelación. El cariño. Evoluciona con el tiempo, pero persiste el cariño. Evoluciona con el tiempo, pero no desaparece. Cuando somos jóvenes, solemos vincular el afecto con la ardor, la intensidad y el deseo. Pensamos que el tiempo atenúa estos sentimientos, que con los años el amor pierde vigor. No obstante, con la madurez descubrimos que el afecto no se extingue, simplemente muda de aspecto. Spinoza concebía el amor como una fuerza que surge del entendimiento profundo. No es solo una emoción,
sino una unión basada en el conocimiento mutuo y la aceptación. Con los años, el cariño deja de ser impulsivo y se convierte en algo más firme, más estable, más auténtico. Después de los 60 años, numerosas personas encuentran un amor más apacible pero más hondo. Aprenden a estimar la camaradería sobre la emoción transitoria, la complicidad sobre la alegría, la comprensión sobre la simple atracción. Esto no implica que la fogosidad se esfume, sino que se transforma en algo más genuino, menos dependiente de expectativas ficticias. El afecto, en su forma más pura, es la predisposición a compartir la existencia con otro, con sus defectos, con sus variaciones, con sus dificultades. Y esa es una de las mayores revelaciones que aporta la experiencia. 14ª gran revelación. La existencia es fugaz, pero suficiente. La vida es fugaz, pero suficiente. Cuando somos jóvenes, sentimos que disponemos de todo el tiempo del mundo. Aplazamos sueños, posponemos determinaciones, dejamos pasar ocasiones pensando que siempre habrá otra oportunidad. Pero con los años, captamos que el tiempo es el recurso más valioso que poseemos. Spinoza creía que la clave para existir plenamente no era extender la vida ilimitadamente, sino aprovechar cada instante con conciencia y finalidad. No se trata de cuánto lapso vivimos, sino de cómo vivimos ese lapso. Después de los 60 años, muchas personas retrospectivamente se interrogan si utilizaron bien su tiempo. Algunas lamentan lo que no hicieron, pero otras descubren que, aunque la vida transcurre velozmente, ha sido adecuada. Porque lo esencial no es la cantidad de años, sino la calidad de los momentos vividos. Esta revelación nos impulsa a dejar de aplazar la felicidad, a hacer lo que realmente nos entusiasma, a no malgastar lapso en inquietudes innecesarias, porque al final la existencia es corta, pero si la existimos con totalidad, es más que suficiente. 15ª gran revelación. La auténtica liberación reside en la asunción. La liberación auténtica radica en la asunción. Desde niños nos enseñan que la autonomía consiste en hacer lo que deseamos, cuando deseamos. Nos dicen que ser libres es no tener restricciones, no depender de nada ni de nadie. Pero con la madurez descubrimos que la libertad más profunda no proviene de la ausencia de límites, sino de la aceptación de la realidad tal como es. Spinoza proclamaba que el ser humano es verdaderamente libre cuando comprende la esencia de las circunstancias y deja de combatir contra lo ineludible. Según su filosofía, no somos esclavos de las situaciones, sino de nuestras propias emociones descontroladas y de nuestras previsiones irreales. Después de los 60 años, muchas personas arriban a esta deducción por sí mismas. Se dan cuenta de que la lucha contra lo que no pueden modificar solo aporta aflicción, que la paz genuina no se halla en la oposición, sino en el entendimiento de que la vida sigue su propio curso. Asumir no implica claudicar, sino dejar de agotar nuestra energía en aquello que está fuera de nuestro dominio. Aprendemos a soltar resentimientos, a dejar ir lo que nos causó daño y a enfocarnos en lo que realmente importa. Descubrimos que la calma es la modalidad más pura de autonomía, la relevancia de existir sin pesarres. Una de las reflexiones más significativas que llegan con la edad es la necesidad de vivir de una manera que nos deje en armonía con nosotros mismos. Cuando miramos hacia atrás, ¿qué es lo que verdaderamente nos aflige? No suelen ser los desaciertos ni las determinaciones erradas, sino las oportunidades que dejamos pasar por miedo, las expresiones que no pronunciamos,
el tiempo que no disfrutamos con quienes amamos. Spinoza creía que la clave para una existencia completa era proceder de acuerdo con nuestra naturaleza, sin traicionarnos a nosotros mismos. Si existimos con autenticidad, siguiendo lo que realmente creemos y sentimos, es menos probable que lleguemos al final con remordimientos. Después de los 60 años, esta idea se vuelve más clara. Entendemos que no merece la pena existir por lo que otros esperan de nosotros, que el lapso perdido no se recupera, que es preferible arriesgarse y fallar que quedarse con la incertidumbre de lo que pudo haber sido. Vivir sin lamentos no implica no cometer desaciertos, sino aprender de ellos, finalizar etapas, reconciliarse con el pasado y centrarnos en lo que aún está por venir. Porque cada jornada es una posibilidad para modificar nuestra historia. El poder de la sencillez en la rutina cotidiana. En la juventud solemos complicarnos. Buscamos invariablemente más éxito, más bienes, más aprobación. Pensamos que la aventura está en la acumulación, en la conquista de grandes logros. Pero con los años nos percatamos de que la felicidad auténtica suele hallarse en la simpleza. Spinoza concebía la dicha como un estado de armonía con la naturaleza. Para él, no era imprescindible un lujo excesivo ni grandes ambiciones para encontrar satisfacción en la vida. Bastaba con entender nuestro lugar en el mundo y existir en equilibrio con lo que nos circunda. Después de los 60 años, muchas personas redescubren este principio. Aprenden a deleitarse de los goces simples, un paseo tranquilo, una conversación honesta, un momento de mutismo. Se dan cuenta de que el exceso de inquietudes y aspiraciones solo genera ansiedad, y que en realidad todo lo que necesitamos para ser dichosos ya está al alcance de nuestra mano. La simpleza no es penuria ni conformidad, sino la destreza de encontrar riqueza en lo habitual, de disfrutar sin necesidad de acopiar, de existir con menos peso sobre los hombros y más levedad en el espíritu, la conexión entre el lapso y la visión de la vida. Cuando somos jóvenes, sentimos que el tiempo avanza lentamente. Un año parece una eternidad, y cada vivencia se siente intensa y colmada de emoción. Pero a medida que envejecemos, el tiempo parece acelerarse. Los días transcurren con prontitud. Las estaciones cambian sin que nos demos cuenta, y de súbito nos hallamos en una etapa de la existencia que antes parecía remota. Spinoza argumentaba que nuestra interpretación del tiempo está directamente relacionada con la forma en que lo experimentamos. Cuando estamos enteramente presentes, inmersos en el instante, el lapso se expande. Pero cuando existimos distraídos, sujetos a la rutina o inquietos por el futuro, el tiempo se escurre entre nuestros dedos sin que lo notemos. Después de los 60 años, muchas personas sienten que el tiempo pasó demasiado deprisa. Se cuestionan cómo llegaron hasta aquí. La existencia es un devenir continuo de instrucción, un torrente que nos guía a través de vivencias, retos e instantes de honda meditación, aunque no todos adquieren la misma claridad en su periplo. Algunos permanecen sujetos a la quimera del mando, aferrándose a convicciones que les impiden observar la realidad con ojos más lúcidos. Baruch Spinoza, con su perspicacia inquebrantable sobre el índole humano, nos mostró que la autonomía no reside en el control total de nuestras acciones, sino en el entendimiento profundo de las razones que nos impulsan. Hoy analizaremos 15 importantes descubrimientos que surgen con la pericia de vida tras los 60 años de edad. Reflexionaremos sobre lo que verdaderamente se modifica al alcanzar esta fase y cómo la ideología de Spinoza nos faculta para asumir la vida con una calma imperturbable.
Si alguna vez has sentido que el tiempo te ha otorgado enseñanzas que hubieras preferido conocer antes, este material audiovisual es para ti. Antes de seguir, me gustaría saber tu punto de vista. ¿Cuál ha sido la máxima lección que la vida te ha impartido hasta ahora? Compártela en los comentarios. Además, si aún no lo has realizado, suscríbete al canal y deja tu aprobación. Like. Eso nos contribuye a continuar generando material profundo y pensativo para ti. Primera gran revelación. Resistirse a lo inevitable solo provoca. Padecimiento. La batalla contra lo inmodificable solo origina aflicción. A lo largo de nuestra existencia nos han aleccionado a oponernos, a luchar por lo que deseamos, a nunca claudicar. Pero con el decurso de los años emerge una interrogante inquietante. ¿Hasta qué extremo la resistencia es provechosa y cuándo se convierte en una fuente superflua de angustia? Spinoza nos refería que el individuo padece porque se adhiere a la fantasía de que puede alterar la esencia de las cosas, cuando en verdad todo está gobernado por un sistema indispensable. Después de los 60 años, numerosas personas llegan a esta deducción. Hay confrontaciones que jamás debieron haber sido emprendidas, no porque haya que rendirse ante la existencia, sino porque ciertos forcejeos solo nos agotan sin brindarnos ningún beneficio concreto. Aprender a discernir lo que sí podemos transformar y lo que simplemente debemos aceptar es una de las grandes libertades que nos proporciona la madurez. Cuando se es joven, se piensa que todo está en nuestras manos, que con suficiente esfuerzo podemos moldear cualquier situación a nuestro favor. No obstante, con el transcurso del tiempo, comprendemos que hay fuerzas que superan nuestra voluntad. ¿Cuántas veces nos hemos culpado por desaciertos pretéritos? ¿Cuántas ocasiones hemos intentado modificar algo que sencillamente era inamovible? La oposición a lo fatal es el génesis de una gran porción de nuestro dolor. Y aquí es donde el pensamiento de Spinoza ilumina nuestro entendimiento. Él nos insta a concebir la vida no como un desorden fortuito, sino como un entramado de causas y efectos. Lo que acontece no es resultado del azar ni del capricho de algún poder superior, sino de una estructura lógica que, si logramos captar, nos permite proceder con sensatez en lugar de reaccionar con desesperación. Asumir esta verdad no implica resignarse, sino dejar de malgastar energía en aquello que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que sí está bajo nuestro dominio. En este sentido, la veteranía nos obsequia una claridad que antes no poseíamos. Nos volvemos más cuidadosos con nuestras luchas y entendemos que, en ciertas ocasiones, el acto de mayor lucidez es simplemente soltar. Segunda gran revelación: la paz genuina. Emana del discernimiento, no de la sensación. La paz auténtica procede del discernimiento, no de la sensación. Durante la etapa juvenil, muchos buscan la felicidad en vivencias intensas, en emociones desbordantes, en la euforia de los momentos fugaces. Sin embargo, después de los 60 años, la experiencia nos muestra que la tranquilidad interior no surge de la búsqueda interminable del deleite, sino del conocimiento profundo de la realidad. Spinoza fue tajante en este punto. Quien es dirigido por las emociones está sentenciado a la inestabilidad. Para él, el ser humano es un subordinado de sus sentimientos hasta que logra comprenderlos. Y esta es una enseñanza que solo la madurez nos revela con nitidez. Las emociones son como un mar agitado. Hoy nos alzan a lo más alto y mañana nos sumergen en el desaliento. Pero cuando empezamos a ver la vida con una mente más despejada, descubrimos que la estabilidad genuina no radica en la vehemencia de los afectos, sino en la sensatez de saber interpretar la existencia de manera racional. Esto no significa que la sensación deba ser suprimida, sino que debe ser entendida.
Cuando somos jóvenes, reaccionamos con ímpetu ante cada suceso. La cólera nos absorbe. La melancolía nos inmoviliza. La alegría nos hace extraviar la noción del tiempo. Pero cuando envejecemos, aprendemos a observar nuestras emociones sin permitir que nos dominen por completo. Sabemos que los episodios difíciles pasarán y que las satisfacciones también son efímeras. Spinoza lo expresaba con su noción de que la mente humana alcanza su mayor libertad cuando entiende que las emociones no deben controlar nuestras decisiones. Un individuo adulto maduro ya no necesita responder de forma irreflexiva ante cada obstáculo, porque entiende que la vida prosigue su trayectoria, independientemente de su estado anímico. Aquí reside la gran disparidad entre la juventud y la senectud. Mientras los jóvenes procuran gobernar sus sentimientos a través de estímulos externos, quienes han logrado un entendimiento superior de la vida saben que la paz verdadera no deriva de evitar la pena o de perseguir el deleite sin tregua, sino de mirar el mundo con nitidez, asumiendo las circunstancias tal como son y no como anhelaríamos que fueran. Cuando captamos esto, nuestras relaciones se modifican, nuestra manera de afrontar los inconvenientes se transforma y, sobre todo, encontramos una calma que antes parecía inalcanzable. Tercera gran revelación. La opinión ajena es menos relevante de lo que pensamos. La apreciación de los demás tiene menor valor del que imaginamos. En la adolescencia, muchos viven obsesionados con la aceptación social. Buscan consentimiento en cada determinación. Temen el dictamen de los otros y moldean su existencia conforme a las aspiraciones externas. No obstante, cuando se sobrepasan los 60 años, se descubre una verdad emancipadora. El criterio de los otros pocas veces tiene un efecto real en nuestra vida. Baruch Spinoza nos enseñó que el auténtico inconveniente no es lo que los demás piensan de nosotros, sino cuánto poder les conferimos sobre nuestra mente. Él mismo experimentó en carne propia el rechazo y la censura social, pero nunca permitió que esto lo apartara de su propósito. Comprendió que la valoración externa es únicamente un reflejo de las limitaciones ajenas, no una realidad definitiva sobre nosotros. Cuando somos jóvenes, nos afecta profundamente un comentario desfavorable, una crítica injusta, un rechazo imprevisto. Pero con el tiempo, nos percatamos de que esas opiniones fluctúan constantemente, que las personas que hoy nos objetan mañana nos olvidarán, y que, al final, lo único que importa es lo que nosotros pensamos de nuestra propia trayectoria. La madurez nos advierte que nadie está realmente prestando tanta atención a nuestras acciones como suponemos. Cada persona está demasiado ocupada con sus propios aprietos, inseguridades y cavilaciones. Dejar de vivir para complacer a los demás y empezar a tomar determinaciones basadas en lo que realmente anhelamos es una de las mayores conquistas de la existencia. Spinoza argumentaba que solamente aquel que entiende su propia esencia y procede conforme a ella es ciertamente libre. Y esta libertad se encuentra en dejar de ser rehén del qué dirán, en asumir que las expresiones ajenas son pasajeras, mientras que nuestra autenticidad es lo único que realmente pervive. Cuarta gran revelación. La soledad no es un oponente, sino una instructora. La ausencia de compañía no es un oponente, sino una instructora. Desde temprana edad, nos han inculcado la idea de que la felicidad depende del acompañamiento de otros. Se nos dice que la reclusión es algo que debemos eludir a toda costa, que estar solo es sinónimo de fracaso o pesar. No obstante, con la madurez, muchos individuos descubren que la soledad no es una carga, sino una oportunidad para el autoconocimiento.
Spinoza fue un intelectual que residió gran parte de su vida en aislamiento, no por elección propia, sino porque sus ideas lo condujeron a ser desaprobado por su comunidad. Sin embargo, en esa tranquilidad encontró la mayor de las emancipaciones, la autonomía del pensamiento. Apartado de la influencia de la multitud, pudo desarrollar su filosofía sin la presión de ajustarse a las reglas impuestas por terceros. Quienes han superado los 60 años y han aprendido a acoger la solitud, descubren que la compañía más esencial que tenemos en la vida es la de nosotros mismos. En la juventud, muchos temen permanecer solos, porque eso los fuerza a confrontar sus ideas sin elementos distractores. Pero cuando alcanzamos una edad más avanzada, aprendemos a valorar esos momentos de introspección. La soledad nos posibilita averiguar quiénes somos sin las expectativas de los demás. Nos otorga la posibilidad de reflexionar, de comprendernos mejor y de fortalecer nuestra mente sin depender constantemente de la validación externa. Quien recrimina a la ausencia de compañía, recrimina conocerse a sí mismo. Por ello, en vez de verla como un gravamen, deberíamos verla como una mentora. Nos imparte paciencia, nos ayuda a forjar una relación más honda con nuestra propia mente y, sobre todo, nos permite hallar sosiego sin requerir de estímulos ininterrumpidos. Quinta gran revelación: la existencia no nos debe nada. La vida no nos adeuda nada. Quizás una de las realidades más complicadas de asimilar en la adolescencia es que la existencia no sigue nuestras previsiones. Numerosas personas creen que, por ser buenas, merecen que les ocurran cosas buenas, que si laboran arduamente, obtendrán recompensas equitativas, que si actúan de forma correcta, evitarán el sufrimiento. Pero la circunstancia es muy distinta. Spinoza nos instruyó que el universo no posee propósito ni objetivo dirigido hacia nosotros. No hay una justicia cósmica que garantice que todo se compensará, según nuestras nociones, de lo que es justo o injusto. Las cosas acontecen porque deben suceder, no porque la vida nos tenga algún compromiso. Después de los 60 años, mucha gente arriba a esta conclusión de manera espontánea. Han presenciado a individuos virtuosos sufrir, a egoístas triunfar, a esfuerzos no ser premiados y a iniquidades quedar sin castigo. Pero en lugar de amargarse por ello, comprenden que lo único que podemos hacer es obrar conforme a nuestra propia razón y aceptar que los efectos no siempre estarán en nuestro poder. Esta revelación transforma completamente la forma en que afrontamos la existencia, nos libera de la decepción de aguardar que todo resulte como anhelamos y nos faculta para encontrar paz en lo que sí podemos controlar: nuestras propias determinaciones y la manera en que interpretamos los sucesos que nos circundan. Spinoza enfatizaba en que la felicidad verdadera no proviene de que el mundo sea como deseamos, sino de adaptarnos perspicazmente a cómo realmente es. Quienes han asimilado esta verdad dejan de disputar con la realidad y aprenden a fluir con ella. Sexta gran revelación: el sosiego genuino surge de asumir lo ineludible. La paz auténtica procede de admitir lo ineludible. Desde que somos jóvenes nos aleccionan a ir contra la corriente, a oponernos, a nunca darnos por vencidos. Y si bien la tenacidad es una cualidad, con el tiempo captamos que hay pugnas que sencillamente no se pueden ganar. No porque seamos frágiles, sino porque la esencia de la vida es así. Hay cosas que escapan de nuestro control. Spinoza creía que la clave para una existencia serena no radicaba en oponerse a la realidad, sino en entenderla profundamente
y actuar en consecuencia. Para él el sufrimiento no derivaba de lo que nos sucede, sino de nuestra resistencia a lo que sucede. Cuando admitimos que hay situaciones que no podemos modificar, nos despojamos de un fardo innecesario. Después de los 60 años, muchos individuos llegan a esta conclusión. Han experimentado pérdidas, han visto planes fracasar, han tenido que renunciar a anhelos, han afrontado la enfermedad y la incertidumbre, y en algún instante comprenden que no se trata de pelear contra la vida, sino de aprender a avanzar con ella. Aceptar lo ineludible no implica conformarse pasivamente, sino entender los límites de nuestra capacidad de influencia y ejecutar lo mejor que podamos dentro de lo que sí podemos transformar. Spinoza sostenía que la libertad verdadera no está en desafiar las leyes de la naturaleza, sino en vivir de acuerdo con ellas. Y una vez que entendemos esto, hallamos un sosiego que no puede ser alterado por los vaivenes de la existencia. Séptima gran revelación. La aprensión es una prisión mental. Miedo es una reclusión mental. La aprensión es uno de los sentimientos más potentes que existen. Nos inmoviliza, nos hace eludir posibilidades, nos impide disfrutar del instante actual por temor al porvenir. En la etapa juvenil, muchos viven bajo la sombra de la inquietud. Temor al desacierto, miedo al rechazo, aprensión a la duda. Pero después de cierta edad, la perspectiva cambia. Las personas que han sobrepasado los 60 años han afrontado suficientes desafíos como para comprender que la aprensión raramente tiene base concreta. Las cosas que más tememos casi nunca ocurren como las imaginamos, y cuando suceden, descubrimos que tenemos la destreza de encararlas. Spinoza concebía el pánico como una modalidad de servidumbre intelectual. Nos liga a preocupaciones superfluas, nos obsta para razonar con claridad y nos convierte en cautivos de lo que podría pasar en lugar de lo que realmente está sucediendo. Pero al entender cómo opera la naturaleza, podemos superar la aprensión y existir con mayor autonomía. A esta edad, muchos individuos dejan de temer situaciones que antes les parecían terroríficas. Han perdido seres queridos y han continuado adelante. Han fracasado y han encontrado nuevas oportunidades. Han vivido lo suficiente para saber que la existencia prosigue, independientemente de lo que pase, y esta seguridad les otorga una tranquilidad que solo se adquiere con la práctica. Cuando nos liberamos del miedo, vivimos de verdad. En vez de eludir el peligro, aprendemos a tomar decisiones con confianza. En lugar de inquietarnos, aceptamos que el futuro siempre será impredecible, y en esa admisión hallamos una libertad que la juventud no puede captar totalmente. Octava gran revelación. La aventura no reside en lo material, sino en la forma de apercibir la vida. La aventura no radica en lo que poseemos, sino en cómo percibimos la existencia. Desde jóvenes nos enseñan que la dicha depende de lo que logramos acopiar. Bienes, éxito, reconocimiento, propiedades. Pero con la madurez numerosas personas descubren que la felicidad auténtica no tiene ninguna relación con estas cosas. Está vinculada con nuestra interpretación del mundo. Spinoza aseveraba que el júbilo no emana de circunstancias externas, sino del entendimiento de nuestra propia naturaleza. Cuando captamos nuestra esencia y existimos en consonancia con ella, experimentamos una alegría profunda que no depende de elementos ajenos. Las personas que han superado los 60 años suelen advertir que las cosas que creían esenciales cuando eran jóvenes ya no tienen la misma relevancia. El deseo de impresionar a los demás se esfuma. La necesidad de aprobación pierde importancia, y en su lugar
aparecen pequeños placeres que antes pasaban desapercibidos. Una conversación significativa, un ocaso sosegado, la compañía de individuos genuinos. El inconveniente no es la carencia de objetos, sino nuestra conexión con ellos. Podemos poseer todo y sentirnos vacíos, o podemos tener poco y sentirnos colmados. La diferencia está en nuestra óptica. Con la edad aprendemos que la dicha no es algo que se persigue, sino algo que se cultiva interiormente. No depende de lo que tenemos, sino de la forma en que experimentamos lo que ya poseemos. Y cuando arribamos a esta deducción, dejamos de buscar la aventura en sitios erróneos y comenzamos a vivir con una gratitud que antes no comprendíamos. Novena. Gran revelación. La sabiduría no es acumular información, sino saber utilizarla. La sensatez no es compilar información, sino saber utilizarla. Cuando somos jóvenes, creemos que el conocimiento es potencia, y en cierto sentido lo es. Sin embargo, con la edad, descubrimos que no basta con saber muchas cosas. Lo que verdaderamente interesa es cómo aplicamos ese saber en la vida diaria. Spinoza no consideraba la cordura como una acumulación de datos, sino como un entendimiento hondo de la realidad que nos permite tomar mejores determinaciones. Un auténtico sabio no es quien ha leído más libros, sino quien ha aprendido a existir con inteligencia y calma. Después de los 60 años, numerosas personas han atravesado suficientes experiencias para percatarse de esto. Han visto a individuos brillantes tomar decisiones nefastas. Han conocido a sujetos sin formación académica que poseen una sensatez innata sobre la vida y han entendido que no se trata solo de lo que sabemos, sino de cómo empleamos ese conocimiento para mejorar nuestra existencia. La madurez nos instruye a dar prioridad a la práctica sobre la teoría, a la comprensión sobre la mera información y a la cautela sobre la precipitación. Captamos que no siempre es imprescindible dar nuestro parecer sobre todo, que muchas veces el silencio es más poderoso que las palabras, y que la inteligencia genuina no se evidencia en debates, sino en la forma en que dirigimos nuestra vida. Décima gran revelación. El juicio ajeno cede relevancia con el transcurso de los años. El criterio de los demás pierde importancia con la edad. Durante gran parte de nuestra existencia, nos preocupamos excesivamente por lo que piensan los otros. Nos vestimos de cierta manera para ser aceptados. Actuamos de determinada forma para integrarnos. Nos inquietamos por la imagen que mostramos, pero con el tiempo nos percatamos de que la apreciación externa tiene mucho menos efecto en nuestra vida de lo que creemos. Spinoza mencionaba la emancipación que surge cuando dejamos de depender de la aprobación exterior. Según él, el ser humano solo es verdaderamente libre cuando existe de acuerdo con su propia esencia, sin permitir que lo esclavicen las expectativas de los demás. Después de los 60 años, muchas personas experimentan esta liberación. Se dan cuenta de que el tiempo es demasiado precioso como para vivir según los deseos de terceros. Descubren que las observaciones son inevitables y que nunca podrán satisfacer a todos. Y sobre todo, entienden que la única opinión que realmente importa es la suya. Esto no significa volverse indiferente o presuntuoso, sino aprender a distinguir entre los juicios que añaden valor y los que solo buscan limitar nuestra autenticidad. Cuando dejamos de inquietarnos por lo que los demás piensan, experimentamos una libertad que la juventud difícilmente puede comprender. 11. Gran revelación. La vida continúa, sorprendiéndonos
Sin importar la edad, la existencia sigue asombrándonos, sin que importe la edad. Uno de los mayores errores que cometemos al envejecer es creer que ya lo hemos visto todo. Pensamos que la vida ha perdido su habilidad de sorprendernos, que ya no hay espacio para lo nuevo, que lo imprevisto es cosa del pasado. Pero la realidad es muy diferente. Spinoza creía en una realidad en constante cambio, en la que todo se modifica y se transforma de manera inevitable. Y esta verdad se hace patente cuando, después de los 60 años, seguimos hallando motivos para admirarnos. Podemos descubrir un nuevo entretenimiento, encontrar una amistad inesperada, aprender algo que cambia nuestra manera de ver el mundo, enamorarnos de una forma distinta. El tiempo no se detiene, y mientras sigamos vivos, la vida continuará presentándonos vivencias frescas. Después de los 60, captamos que la juventud no es una cuestión de años, sino de temperamento. Mientras mantengamos la curiosidad y la apertura al aprendizaje, la vida seguirá ofreciéndonos ocasiones para evolucionar y asombrarnos. 12ª. Gran revelación. El agradecimiento. Transforma nuestra percepción del orbe. La gratitud transforma nuestra visión del orbe. En la juventud, solemos dar muchas cosas por garantizadas: la energía, la salud, las oportunidades, incluso las personas que nos rodean. Con la edad, no obstante, nos percatamos de que nada está asegurado y de que todo puede cambiar en un instante. Spinoza mantenía que la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de cómo apreciamos lo que poseemos. Para él, el agradecimiento era una clase de sensatez, un modo de conectar con la esencia de la existencia sin quedar atrapados en el anhelo constante de más. Después de los 60 años, muchas personas experimentan esta mutación en su visión. Se dan cuenta de que la aventura no está en grandes éxitos, sino en los pequeños detalles que antes pasaban inadvertidos. Un café por la mañana, una plática sincera, el sonido del viento entre los árboles. El agradecimiento nos asiste a vivir el presente con mayor vehemencia. Nos faculta para disfrutar lo que tenemos en vez de lamentarnos por lo que nos falta. Y lo más relevante, nos otorga sosiego. Porque cuando valoramos lo que ya está en nuestra vida, dejamos de obsesionarnos con lo que aún no hemos conseguido. 13ª. Gran revelación. El cariño. Evoluciona con el tiempo, pero persiste el cariño. Evoluciona con el tiempo, pero no desaparece. Cuando somos jóvenes, solemos vincular el afecto con la ardor, la intensidad y el deseo. Pensamos que el tiempo atenúa estos sentimientos, que con los años el amor pierde vigor. No obstante, con la madurez, descubrimos que el afecto no se extingue, simplemente muda de aspecto. Spinoza concebía el amor como una fuerza que surge del entendimiento profundo. No es solo una emoción, sino una unión basada en el conocimiento mutuo y la aceptación. Con los años, el cariño deja de ser impulsivo y se convierte en algo más firme, más estable, más auténtico. Después de los 60 años, numerosas personas encuentran un amor más apacible pero más hondo. Aprenden a estimar la camaradería sobre la emoción transitoria, la complicidad sobre la alegría, la comprensión sobre la simple atracción. Esto no implica que la fogosidad se esfume, sino que se transforma en algo más genuino, menos dependiente de expectativas ficticias. El afecto, en su forma más pura, es la predisposición a compartir la existencia con otro, con sus defectos, con sus variaciones, con sus dificultades. Y esa es una de las mayores revelaciones que aporta la experiencia. 14ª gran revelación.
La existencia es fugaz, pero suficiente. La vida es fugaz, pero suficiente. Cuando somos jóvenes, sentimos que disponemos de todo el tiempo del mundo. Aplazamos sueños, posponemos determinaciones, dejamos pasar ocasiones pensando que siempre habrá otra oportunidad. Pero con los años, captamos que el tiempo es el recurso más valioso que poseemos. Spinoza creía que la clave para existir plenamente no era extender la vida ilimitadamente, sino aprovechar cada instante con conciencia y finalidad. No se trata de cuánto lapso vivimos, sino de cómo vivimos ese lapso. Después de los 60 años, muchas personas retrospectivamente se interrogan si utilizaron bien su tiempo. Algunas lamentan lo que no hicieron, pero otras descubren que, aunque la vida transcurre velozmente, ha sido adecuada. Porque lo esencial no es la cantidad de años, sino la calidad de los momentos vividos. Esta revelación nos impulsa a dejar de aplazar la felicidad, a hacer lo que realmente nos entusiasma, a no malgastar lapso en inquietudes innecesarias, porque al final la existencia es corta, pero si la existimos con totalidad, es más que suficiente. 15ª gran revelación. La auténtica liberación reside en la asunción. La liberación auténtica radica en la asunción. Desde niños nos enseñan que la autonomía consiste en hacer lo que deseamos, cuando deseamos. Nos dicen que ser libres es no tener restricciones, no depender de nada ni de nadie. Pero con la madurez, descubrimos que la libertad más profunda no proviene de la ausencia de límites, sino de la aceptación de la realidad tal como es. Spinoza proclamaba que el ser humano es verdaderamente libre cuando comprende la esencia de las circunstancias y deja de combatir contra lo ineludible. Según su filosofía, no somos esclavos de las situaciones, sino de nuestras propias emociones descontroladas y de nuestras previsiones irreales. Después de los 60 años, muchas personas arriban a esta deducción por sí mismas. Se dan cuenta de que la lucha contra lo que no pueden modificar solo aporta aflicción, que la paz genuina no se halla en la oposición, sino en el entendimiento de que la vida sigue su propio curso. Asumir no implica claudicar, sino dejar de agotar nuestra energía en aquello que está fuera de nuestro dominio. Aprendemos a soltar resentimientos, a dejar ir lo que nos causó daño y a enfocarnos en lo que realmente importa. Descubrimos que la calma es la modalidad más pura de autonomía, la relevancia de existir sin pesarres. Una de las reflexiones más significativas que llegan con la edad es la necesidad de vivir de una manera que nos deje en armonía con nosotros mismos. Cuando miramos hacia atrás, ¿qué es lo que verdaderamente nos aflige? No suelen ser los desaciertos ni las determinaciones erradas, sino las oportunidades que dejamos pasar por miedo, las expresiones que no pronunciamos, el tiempo que no disfrutamos con quienes amamos. Spinoza creía que la clave para una existencia completa era proceder de acuerdo con nuestra naturaleza, sin traicionarnos a nosotros mismos. Si existimos con autenticidad, siguiendo lo que realmente creemos y sentimos, es menos probable que lleguemos al final con remordimientos. Después de los 60 años, esta idea se vuelve más clara. Entendemos que no merece la pena existir por lo que otros esperan de nosotros, que el lapso perdido no se recupera, que es preferible arriesgarse y fallar que quedarse con la incertidumbre de lo que pudo haber sido. Vivir sin lamentos no implica no cometer desaciertos, sino aprender de ellos, finalizar etapas, reconciliarse con el pasado y centrarnos en lo que aún está por venir.
porque cada jornada es una posibilidad para modificar nuestra historia. El poder de la sencillez en la rutina cotidiana. En la juventud solemos complicarnos. Buscamos invariablemente más éxito, más bienes, más aprobación. Pensamos que la aventura está en la acumulación, en la conquista de grandes logros. Pero con los años nos percatamos de que la felicidad auténtica suele hallarse en la simpleza. Spinoza concebía la dicha como un estado de armonía con la naturaleza. Para él, no era imprescindible un lujo excesivo ni grandes ambiciones para encontrar satisfacción en la vida. Bastaba con entender nuestro lugar en el mundo y existir en equilibrio con lo que nos circunda. Después de los 60 años, muchas personas redescubren este principio. Aprenden a deleitarse de los goces simples, un paseo tranquilo, una conversación honesta, un momento de mutismo. Se dan cuenta de que el exceso de inquietudes y aspiraciones solo genera ansiedad, y que en realidad todo lo que necesitamos para ser dichosos ya está al alcance de nuestra mano. La simpleza no es penuria ni conformidad, sino la destreza de encontrar riqueza en lo habitual, de disfrutar sin necesidad de acopiar, de existir con menos peso sobre los hombros y más levedad en el espíritu, la conexión entre el lapso y la visión de la vida. Cuando somos jóvenes, sentimos que el tiempo avanza lentamente. Un año parece una eternidad, y cada vivencia se siente intensa y colmada de emoción. Pero a medida que envejecemos, el tiempo parece acelerarse. Los días transcurren con prontitud. Las estaciones cambian sin que nos demos cuenta, y de súbito nos hallamos en una etapa de la existencia que antes parecía remota. Spinoza argumentaba que nuestra interpretación del tiempo está directamente relacionada con la forma en que lo experimentamos. Cuando estamos enteramente presentes, inmersos en el instante, el lapso se expande. Pero cuando existimos distraídos, sujetos a la rutina o inquietos por el futuro, el tiempo se escurre entre nuestros dedos sin que lo notemos. Después de los 60 años, muchas personas sienten que el tiempo pasó demasiado deprisa. Se cuestionan cómo llegaron hasta aquí.